Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de abril del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y conversar sobre este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 35 al 38. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de las mies, de los sembrados, que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor iba recorriendo todas las ciudades por las cuales predicaba la palabra para la vida. Y además iba realizando todas las señales, los prodigios, los milagros que el Señor hacía, mostrando el poder de Dios en él, poder que era tan eficaz que realmente, atraía a las muchedumbres. Curaba a los enfermos, expulsaba a los demonios, hacía todas aquellas cosas que vemos en la lectura del Evangelio, que reiteradamente y siempre hacía el Señor por donde quiera que pasare. Las muchedumbres las veía Jesús, sí, claro, pero los veía como fatigados, como abatidos, como cansados. Una expresión muy a propósito en este caso del Evangelio de Mateo. Los veía como ovejas sin pastor, y efectivamente así estaban. Pero con el Señor había llegado el pastor, el gran pastor de las ovejas, por manera que ahora sí iban a tener la orientación que antes no habían tenido. Aquello que les faltaba, no había quien fuera capaz de reunir a todas las ovejas del rebaño y llevarlas al lugar donde realmente encontrarían el descanso, el alimento, todo lo necesario para el trabajo. El Señor iba con sus discípulos. ¿Y qué les dice a los discípulos? Fíjense, la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero claro, los trabajadores son pocos. Aquí estaba Jesús, era el que estaba trabajando, claro está. Y después serían los apóstoles del Señor, los encargados de recoger, de cosechar todo aquello que se podría decir ellos no habían sembrado realmente. Claro, otros sembraron. Y sí, nosotros en definitiva, fíjese, al igual que los apóstoles y que todos los cristianos de todos los tiempos, estamos encargados de recoger la cosecha, que es fruto, la consecuencia del trabajo de otros, de lo que sembraron otros, de aquellos cuya gestión nosotros vemos cuando leemos la palabra de Dios. Y es necesaria la palabra, siempre insistimos, hermanos, no deje de consultar la palabra, de leer la palabra. En la palabra tiene a usted al Señor resucitado, ahí lo va a ver resucitado. Ahí aparece el Señor, al igual que en la Eucaristía. El Señor siempre aparece, siempre viene, siempre está. Fíjese, sembraron otros, sí, claro, todos aquellos varones justos que verdaderamente se aplicaron y se justificaron por la fe en Dios, en las promesas de Dios, y fueron verdaderos obradores de la palabra de Dios. Empezando por el padre de la fe según la carne, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, todos ellos que hablaron a propósito de este que estaba ahora viniendo, del gran pastor de las ovejas, de este que iba a reunir y los reúne y nos reúne en todos los tiempos a aquellos que finalmente que tenemos condición de oveja y lo manifestamos por la mansedumbre y por realmente seguir fielmente al pastor que nos guía, por reconocer su voz, Él que nos conoce a todos nosotros.
Y vamos a cosechar, sí, el fruto del trabajo, fundamentalmente el fruto del trabajo de Dios, hermanos, el fruto del trabajo de Dios en Cristo Jesús. Fíjese, el gran pastor, el que ha sembrado abundantemente y para todos los tiempos. Y nosotros somos los encargados realmente de recoger el fruto de ese trabajo. Fíjese, el fruto de ese trabajo, claro, en principio fueron ¿quiénes? Y en principio fueron los mismos judíos, los israelitas. ¿Se da cuenta? Pero después serían todos los habitantes de todos los pueblos de toda la tierra, conforme al propósito de Dios, que quiere que justamente el fruto, la consecuencia del trabajo que ha hecho Dios en todos aquellos que lo siguieron en Cristo Jesús, bueno, sea precisamente recogido y finalmente gozado por todos aquellos que verdaderamente creen y se dedican a la cosecha. ¿Somos los cosechadores? Sí. ¿Tenemos que cosechar? Claro, sí tenemos mucho para cosechar. Y además hay otra cosa, hermanos. No nos olvidemos que acá el Señor nos dice que los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. Y que envíe trabajadores, fíjese. Y nosotros somos, en ese sentido también, quienes somos responsables también de que aparezcan esos trabajadores. Porque nosotros tenemos que proclamar la palabra. Nosotros tenemos que compartir y difundir esa palabra que es para la vida. Esa palabra realmente que es aquella que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces esta palabra a través de los siglos, de todos los tiempos, bueno, irá precisamente, sembrando vida en los corazones de aquellos que la han de creer, que la han de poner por obra, que la han de proclamar, que la han de compartir y difundir. Y finalmente, ¿qué pasará? Y habrá una cosecha final, claro que habrá una cosecha final. ¿Te recuerda la parábola del trigo y la cizaña? ¿Quiénes fueron los que vinieron a recoger el trigo? Aquellos que tenían verdadera condición de trigo, y no los que aparentaban ser trigo si eran más bien cizaña. Nada más parecido al trigo que la cizaña, fíjese. Pero el trigo tiene grano, es alimento, y la cizaña no tiene nada, es un engaño. Y son como aquellos, sí, que quieren aparentar ser verdaderamente frutos de la vida, que quieren aparentar ser verdaderamente religiosos y seguidores de Dios, pero en la final cosecha, cuando vengan los ángeles del Señor, cuando éste envía a sus ángeles para hacer la cosecha, bueno, ahí será finalmente el resultado, el juicio definitivo. Ciertamente, el trigo será apartado de la cizaña y la cizaña será quitada, y no antes de tiempo, sino en el final juicio, en la final cosecha, cuando los que verdaderamente merecen, el fruto de un trabajo serán, aquellos que han de participar del reino de la vida, del reino que el Señor viene a proclamar, viene a predicar. Aquello que ya fue en las páginas del Antiguo Testamento, por eso hay que conocer la palabra, hermanos, lo sabemos, fueron también los sembradores de todas estas cosas. Creyeron en el que habría de venir, en aquel que es, en definitiva, el todo y en todo, hermanos, porque es el gran sembrador, es el gran trabajador, es el que ha hecho todo por todos. Bueno, ¿qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, como bien dice la palabra del Señor, sigue habiendo mucha cosecha y pocos trabajadores. Y si realmente nos llamamos cristianos, tenemos que participar de ese trabajo, de compartir la palabra, de llevar a otros a que la conozcan, de acompañar a otros a que la conozcan, pidiendo al Señor su Santo Espíritu para que lo hagamos fielmente. Efectivamente, Patricia, esto es lo que tenemos que hacer los cristianos. Estamos cosechando algo que no sembramos.
vamos a precisamente a ser también nosotros sembradores junto a los sembradores para que otros también cosechen. Hay que dar a conocer la palabra. Hermanos queridos, hay que salir. Patricia, tenemos que salir a proclamar esta palabra. Que no encuentre en nosotros la palabra un lugar donde realmente no pasa de ahí. Que no seamos aquellos que conocen estas cosas y son incapaces de difundirla, porque entonces seremos cómplices. Entonces seremos cómplices de que la palabra del Señor no se propague, de que la cosecha que es tan abundante encuentre en nosotros algo que la detiene. Que envíe el Señor, y nos ha enviado, el Señor nos envía a nosotros a cosechar. Bueno, y la tarea nuestra es cosechar y compartir con otros una cosecha que es vida. En definitiva, cosechar ¿qué cosa? Cosechar la vida nueva, la vida eterna. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición para este día, Señor. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de verdaderos cosechadores de la vida, Señor. Y lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.